Shalom, amados Sajín, que la Barajot de Yahweh os acompañe en este Yom nuevo y que la Rajen de Yahweh nos acompañe también. Amados Sajín, quiero compartir con vosotros un estudio que es una reflexión también sobre algo que me están preguntando mucho y es acerca del Ruach HaKodesh. ¿Qué es? ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Vamos a dejar que la Kitbeh HaKodesh, la Torah de Yahweh, nos enseñe qué es realmente el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, para los oyentes que no saben todavía el idioma de labios puros, el hebreo, se está refiriendo al Espíritu Santo. Hoy día existen, amados Sajín, diferentes opiniones respecto a quién o qué es el Ruach HaKodesh. La pregunta que surge y la pregunta que me hace mucha gente a mí ¿es la tercera persona de la Trinidad? ¿Es una fuerza? ¿Es un poder? Como sucede con cualquier enseñanza, amados Sajín, que están reflejada en la Escritura, es preciso que profundicemos en ellas a fin de poder descubrir la Emet. Una lectura superficial nos llevará sin duda a un falso entendimiento. Debemos de, como dice la Escritura, examinar y profundizar en este tema. ¿Para qué? Para que las raíces de nuestra emuná, de nuestra enseñanza, sean las correctas, las que están en la Escritura. Aquí no vale filosofías, opiniones personales de cada uno, sino lo que vale, lo que cuenta, es lo que dice la Escritura. Vamos a responder a la pregunta, ¿es la tercera persona de una Trinidad? Amados aquí, nosotros hemos hablado mucho acerca de Yahweh y de Yahshua y hemos podido demostrar con las escrituras que jamás en ninguna historia del pueblo de Yahweh ha creído nadie que Yahshua fuera Yahweh, sino que son dos seres totalmente diferentes, como hemos expuesto muchas veces en nuestros estudios. Uno es el Abba, es el que envía, y el otro es el Ben, el Hijo, el que es enviado. Puesto que el Abba, Yahweh, es nuestro Abba, Él desea que aprendamos y que examinemos y que escudriñemos las Escrituras. Por lo tanto, el concepto de la Trinidad, o sea, tres personas coiguales o coeternas, por decirlo así, que forman la deidad, amado Sajín, no es una emet, no es una verdad. El concepto del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo como persona aparte del Abba y del Hijo, es realmente un misterio. Es un misterio tal que aquellos que están a favor de esa idea tampoco pueden explicarla. Vamos a comenzar haciendo algunas preguntas. Si el Padre es una persona aparte del Hijo y el Ruach HaKodesh es una persona aparte de ellos, entonces, ¿quién es el Abba del Mashiach? Leemos en el libro de Matillat de Mateo capítulo 1 y el Pasú 18 y 20. El nacimiento de Yahshua el Mashiach fue así. Su madre Miriam estaba desposada con Yosef y antes que se unieran se halló que ella había concebido del Ruach HaKodesh. Yosef, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un malach, un ángel de Yahweh, se le apareció en sueños y le dijo, Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Ruach HaKodesh. ¿Es el Ruach HaKodesh el Abba de Yeshua y no Yahweh? La única manera de entenderlo es por lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el malach le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Kadosh, ser que nacerá, será llamado Hijo de Elohe. Amado Sajín, el Ruach HaKodesh es el poder que produjo la concepción de nuestro Mashiach Yeshua.
Otra pregunta es, ¿por qué invoca Shaul al Ruach HaKodesh en la introducción de sus cartas, de igual manera que invoca al Padre y al Hijo? Esto parecería ser un tanto ofensivo para el Ruach HaKodesh si fuera una persona. ¿Por qué no se presenta al Ruach HaKodesh como si estuviese sentado o de pie cerca del trono, como lo están el Abba y el Ben y el Hijo? Tampoco vemos en las revelaciones del libro de Hitgalut ningún trono para el Ruach HaKodesh. En el libro de Corintillín Aleph, 1 Corintios 11:3 dice, nos está ofreciendo un relato en el que la jerarquía de los hombres, las mujeres, el Masías, por decirlo así, es como una jerarquía que la escritura misma habla, está hablando acerca de la categoría juntamente con el Oje Yahweh el Padre, siendo la suprema autoridad. Entonces, cuando dice la escritura, el hombre es cabeza de su mujer, de la mujer, el hombre tiene como cabeza al Masías y el Masías tiene como cabeza al Abba. Y la pregunta es, ¿dónde está en esta jerarquía el Ruach HaKodesh? Si es una persona de la tercera, es una persona de la deidad, ¿dónde está? ¿Por qué no se le toma en cuenta? En el libro de Efesios 5:5, nos dice que el reino que habrán de heredar los creyentes es del Masías y del Oje. ¿Por qué no es el reino también del Ruach HaKodesh? De hecho, el Abba, Yahweh, y el Hijo hablan entre sí. Pero ¿por qué no lo hacen con el Ruach HaKodesh? ¿Por qué no habla el Padre con el Ruach HaKodesh? ¿O el Masías habla con el Ruach HaKodesh? Esto, amados aquí, son solo unas pocas de las muchas preguntas que surgen en cuanto al dilema de si el Ruach HaKodesh es realmente una persona. Pero existe, sin embargo, varios puntos que pueden dar pie a que creamos que el Ruach HaKodesh es una persona. Y vamos a examinarlos para poder tener una clara definición. El Ruach HaKodesh tiene atributos personales. Sí que es cierto. Se dice que el Ruach HaKodesh posee atributos de persona y que por lo tanto los que afirman que es una persona dicen es una persona. Entre unos cuantos de esos atributos está el hecho de que el Ruach HaKodesh examina las cosas profundas del Oje. Dice la Escritura que habla, que clama a gran voz, que intercede, que da testimonio, que nos guía y dirige, que nos manda. Incluso dice que se le puede mentir y se le puede contristar. Todo eso se encuentra en la Escritura. Sin embargo, el Ruach HaKodesh también tiene atributos que no se pueden aplicar a una persona. Es decir, llena a las personas, puede ser derramado, está sobre los pueblos, las personas lo pueden beber, es como un primer pago, es un sello. Para explicar esto, Misajín, quiero llamar su atención al pasuz que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8 y el pasuz 9 y 10. Sin embargo, dice la Escritura, vosotros no vivís según la carne, sino el Ruach. Si es que el Ruach de Eloje mora en vosotros. Si alguno tiene el espíritu del Masías, no es de él. Pero si el Masías está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Ruach vive a causa de la justicia. Amados, aquí en el espíritu del Masías mora en nosotros, pero el pasuk 10 nos dice que es el mismo Masías. Esto es algo que también se aplica al Ruach de Yahweh. Son la mente, los efectos y la voluntad del todopoderoso Yahweh. De modo que los atributos personales del Ruach HaKodesh son los de Yahweh y de Yahshua, morando en nosotros como sus personalidades y disposiciones. Yahweh, el Abba, le ha concedido al Masías toda la plenitud del Ruach HaKodesh. Ahora que el Masías ha sido glorificado gracias a la resurrección,
El Ruach que tiene es de su Abba y no el suyo propio. Sus espíritus han quedado unidos en uno y son también introducidos en los creyentes, como lo dice Jonahan 15:26 y el libro de Romanos 8, de 9 al 11, aunque no en toda su plenitud. Por otro lado, puesto que el Ruach HaKodesh posee atributos que no son personales, eso es algo que deberíamos atribuir de que el Ruach HaKodesh es el poder de Yahweh o su influencia. El que el Ruach de HaKodesh sea el poder de Yahweh es algo que vemos en los siguientes pasukim. Y si el Ruach de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó al Masías de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Ruach que mora en vosotros. Pues como Elohe levantó al Masías, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. O con lo que dice el libro de Efesín 1, 19 y 20. ¿Cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza? Elohe la ejerció en el Masías cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Amados aquí, estos pasukim muestran claramente que el Ruach HaKodesh es el poder de Yahweh, es su Ruach, su espíritu, y por medio de ese Ruach resucitó a su hijo, a su Ben. Efesín 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y qué poder es el que actúa en nosotros? Pues, como dice la Escritura, el poder del Ruach HaKodesh. El Malach, el ángel, le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el cada ser que nacerá será llamado hijo de Elohe. ¿Fue una persona o fue un ser espiritual el que tuvo relaciones con Miriam? ¿O fue el poder milagroso de Yahweh el que causó la concepción? Dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 24 y el pasuk 49. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Abba sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. La expresión ser investidos con poder de lo alto es una expresión que significa recibir el Ruach HaKodesh. El que obra en nosotros es el poder de Yahweh. No es una persona, es el poder de Yahweh. Debemos de sentar las bases, amados aquí. El hecho de que a una cualidad se le dé una personificación o se le hable como si fuera una persona, no significa que sea una persona. Vamos a ver algunos ejemplos. Una técnica literaria que se usa con frecuencia en el Ibrim, en las escrituras hebreas, es darle personificación a cosas o sentimientos. Muchos de los atributos personales del Ruach HaKodesh que aparecen arriba mencionados pueden ser el resultado de esa técnica. Por ejemplo, Saúl habla acerca del pecado como de algo que le engañó y que le mató. Dice además, la muerte reinó desde Adán a Moshe. Amados, ni el pecado ni la muerte son personas. Hay otros ejemplos como el Ahabad, todo lo soporta, no piensa lo malo. O la Rajemín, la misericordia, y la Emet se encontraron. O, por ejemplo, lo que dice el Tejilín 85:10 y en el libro de Yeshayac, Isaías 24:23. La luna se avergüenza y el sol se confundirá. O cantad loores, o Shemayim.
O cuando dice la Escritura, Yahshua, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Es acaso la sal una persona? ¿No está hablando de forma simbólica, dándole personificación a algo para hacernos entender algo? Todos estos ejemplos, amados Ajín, el tema que se desea personificar no es una persona, como tampoco lo es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Los que afirman que es una persona también asignan y dicen que el Ruach HaKodesh tiene pronombres personales. Otro punto, amados Ajín, que engaña a las personas es creer que el Ruach HaKodesh es una persona, son esos pronombres personales que le quieren dar, como él, su, de él, a quién, que se usan en los Pasuquín, como en Jonahan 14:17, el 15:26, el 16:7 y 8, el 13 y el 14. En la mayoría de los idiomas europeos, los nombres, Ajín, entiendan esto, tienen un género, es decir, es o bien masculino o femenino o neutro. Los pronombres masculinos se usan en estos pasuquín porque el confortador, el ayudante, o como le dicen los cristianos, el consolador o el paracletos, es masculino. Rúa, sin embargo, que se dice en griego neuma, es neutro. Y realmente debería aplicársele el neutro, ello. Resulta interesante que la palabra hebrea, espíritu, que es ruach, es un nombre, es un adjetivo. Desde el punto de vista gramatical, sin embargo, todos los pronombres deben de estar de acuerdo con el género, con la palabra a la que se están refiriendo. Pensemos lo que dice Corentillín Alez, 1 Corintios capítulo 13 y el pasut 4 y 5. Hay un pasut que se refiere a la caridad, al amor como sí mismo. Al Ruach de espíritu se hace alusión como sí mismo. Y en el libro de Mahasher, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y el pasut 10, se habla acerca de la puerta de hierro como su, en masculino. Encontramos en la carta, en el libro de Jonahan Alef, primera de Juan 5, 7 y 8. Pues son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Eso es lo que dice la versión del Rey Jaime, la versión Reina Valera y todas las versiones cristianas. Y los trinitarios, los que creen en la Trinidad, siempre aluden y se refieren a este pasú de primera de Jonahan 5:7. Pero, amados Ajín, lo que no sabe la mayoría de los cristianos es que ese pasú está adulterado. Ese pasú no se ha traducido correctamente. En la versión estándar en inglés de 1881, omite todas las palabras que hemos leído. La palabra debería realmente decir que porque hay tres que dejan constancia, el ruach, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Solamente existen dos manuscritos griegos modernos y una o dos versiones antiguas de escaso valor que contienen estas añadiduras falsas. Esto de que el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo son tres, no aparece en los manuscritos más antiguos. No se encuentra en la versión siriaca, ni en la árabe, ni en la etíope, ni en la copta, ni en la saídica, ni en la armenia, ni en la eslovaca, ni en ninguna de las versiones antiguas, sino que aparecen únicamente en las versiones modernas. Además, en griego no se cita a un padre en relación con las palabras de Jonahan, que hemos leído en 1 de Juan 5:7, y no hay ninguna discusión respecto a esta doctrina de la Trinidad. Porque esos pasús que utiliza el cristianismo para
definir que los tres son Dios y que los tres están unidos, no pertenecen a las Escrituras. Ni en el Tanaj, ni en la Torá, ni en los escritos, ni en los profetas, ni en los salmos, ni en el Beri Hadashah, ni habló Jonahan, ni habló Kefad, ni habló Saúl. No existe, amado Sahín. No se le da, no se afirma que el Ruach HaKodesh sea una persona y parte de la deidad, sino que se habla de él como se le personifica, como se ha personificado el amor, la sabiduría y otras cuestiones de las Escrituras. Pero eso no quiere decir que sean una persona. Debemos entender y tener mentalidad hebrea, y volverse a las sendas antiguas no es más que retroceder a lo que creían los siervos de Yahweh, y jamás han creído en esta barbaridad. Es importante, amados Sajín, que tengamos en mente las cosas que están en la Escritura y no lo que la gente dice que está en las Escrituras. Como ya hemos visto, amados Sajín, el Ruach HaKodesh no es la tercera parte de ninguna Trinidad, porque no es una persona, ni mucho menos. Es únicamente el poder, la mente, la disposición de Yahweh Todopoderoso. Y se ha unido al Ruach de Yeshua el Mashiach, ahora que ya ha sido glorificado y que mora en los verdaderos creyentes. Es el medio por el cual somos guiados a toda Emed, y es el poder que hace una realidad y hará una realidad en la resurrección de los muertos. Cuando primeramente recibimos el Ruach HaKodesh, solamente recibimos una pequeña medida de ese poder. Y viene a ser como el primer pago hasta que resucitemos, y entonces lo recibiremos en toda su plenitud. El Ruach HaKodesh, amado Sahim, para acabar, es el don maravilloso de nuestro abacado Yahweh, pero no es la tercera persona de ninguna Trinidad ficticia. Shalom, amado Sahim.